tengo buenas y malas noticias. La buena noticia es que vamos a seguir nuestra serie que habla sobre la historia completa, las escrituras, la inspiración de las escrituras. La mala noticia es que este va a ser el mensaje más difícil de la serie. Voy a hacer todo lo posible y tengo que suspirar para no hacerlo complicado, porque el mensaje, mientras estaba trazándolo, agarró laberintos muy complicados, pero sé que tenemos que hablarlo. Y nos reunimos el equipo pastoral y estuvimos hablando por muchas horas por esto. Hoy quiero hablar sobre la historia completa, explorando la Biblia, la historia de la Biblia, y entre paréntesis, la inerrancia de las escrituras. Entre preguntas de paréntesis, no, entre preguntas de question mark, de interrogantes lo pongo. Y lo digo así porque con tan solamente prender tu teléfono, tu dispositivo, y prender TikTok, Instagram, YouTube, o hacer una búsqueda de Google que hable acerca de los errores que la Biblia tiene, vas a encontrar listas increíbles que te van a decir: no puedes creer en la Biblia, esto está mal, esto es un libro manipulativo, y eso va a ser una lista increíble. De hecho, cuando estaba preparando decidí hacer unas cuantas búsquedas y me divirtieron bastante hacer las búsquedas, en ver lo que estaban diciendo y los argumentos que tiraban, y también me divertí mucho en ver algunos debates con algunos que estaban intentando decir que la Biblia no es verdad, y otros que se sentaban en el asiento de decir: no, estás equivocado lo que estás diciendo. Y un debate muy icónico con Wise, con Wes Wise o Jeff Wise, no me acuerdo cómo se llama el muchacho, pero fue increíble porque había un hombre que decía básicamente todo lo que no era correcto. Y él, que es un académico cristiano, que es muy bueno, logró literalmente decir: estás equivocado en esto, por esto, esta es la evidencia, Y el hombre pues se salió del debate y no puedo hablar más con él, y se salió. Entonces, tenga cuidado cuando usted usa los medios sociales y cree que todo lo que está en Mr. Google es verdad. A mí me preocupa como la gente considera que Google es la verdad absoluta. Me preocupa. Me preocupa. ¿Tú quieres saberlo? Búscalo en Google. Me preocupa cuando la gente agarra un TikTok, un Instagram, un Facebook, un YouTube y lo consideran que lo que esa persona dice es la verdad absoluta. No lo estudian, no lo analizan, no lo pasan por un proceso, no hacen nada, pero es la verdad absoluta, porque ahí estaba escrito. Tengan cuidado con eso. Cada vez que yo leo autobiografías o yo leo historias de personas en lo particular, especialmente cuando leo historias antiguas a veces, y historias modernas ahorita están teniendo un cierto cambio, pero anteriormente las biografías, cuando usted escribía sobre usted nunca escribía nada malo que usted había hecho. Todo lo que usted escribía es que usted era la última maravilla del desierto, que usted era súper poderoso, súper especial y todas las demás cosas. Pero cuando uno busca historias antiguas de autobiografías de reyes, normalmente los anuales de los reyes te narraban solamente sus victorias, no te narraban sus derrotas, porque ningún rey quería, especialmente cuando decían que eran hijos de dioses, querían de que sus derrotas estuvieran plasmadas, porque entonces su diosidad o su engrandecimiento o su endiosidad sufría peligro. Entonces, si usted fuera a escribir una biografía de usted escribiría todas las cosas cochinas y malas que usted ha hecho. Yo soy lo que creo que si yo escribo una biografía algún día mío, yo tengo que escribir todo lo malo y cochino que yo he hecho. ¿Por qué? Porque uno tiene que comprender que uno no puede cambiar la verdad de lo que ha ocurrido. Esto es muy importante. Entonces, cuando usted lee, escucha a los presidentes hablar, si usted escucha al presidente de ahorita, ese hombre habla como que todo es perfecto. Escucha al presidente antes de él y ese hombre habla como que todo es perfecto. Usted escucha al presidente antes de él y también decía lo mismo. Y el otro antes de él también decía lo mismo. Y todos han sido así. Porque ningún presidente cuando habla de sí, habla como que ha cometido errores. Usted escucha a sus abuelos, las historias de sus abuelos. Y los abuelos empiezan a contarles historias. Yo he tratado casos de por lo menos, muchísimos casos. Por lo menos un abuelo tenía a varias abuelas con él. Y nadie sabía. Pero la abuela sabía. O mejor dicho, las abuelitas sabían. Y cuando cuentan la historia, es un amor perfecto, puro, hermoso. Y los nietos nunca saben nada. Entonces, la historia de la Biblia no es así. No funciona así la Biblia. La Biblia tiene algo que es muy importante. La Biblia te presenta a ti las historias tal cuales como fueron. En una época de honor.
y esto es importante porque las culturas de honor se basan todo en lo que tú puedes mostrar que tú eres que te causa honor. De hecho, una cultura de honor más importante que mi hija, que mi esposa, que mi familia, es mi honor. Entonces, en una época de honor, la Biblia te escribe cosas que deshonran a los personajes de la Biblia. ¿Por qué te digo esto? Porque entonces yo tengo que hacerme la pregunta si lo que la Biblia me está diciendo es verdad o no. Entonces yo puedo hacerte la pregunta hoy, ¿podemos confiar en la Biblia? ¿Sí o no? Claro, tú dices que sí porque tú eres cristiano. Pero si tú eres un académico que está llegando por primera vez al libro de la Biblia y lo empiezas a leer, ¿tú puedes confiar en la Biblia? O si tú eres una persona que eres atea y empiezas a leer la Biblia, ¿tú puedes confiar en la Biblia? Pues para mí hay una evidencia interna en la forma en que la Biblia narra sus sucesos que me demuestra que los autores estaban diciendo la verdad. Y para mí eso es importante. Vamos a Mateo capítulo 26, versículos 31 al 33. Mateo capítulo 26, versículos 31 al 33. Esta historia me habla a mí de lo que pasó con Jesucristo hablando con sus discípulos antes de morir. Dice así: entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré y era el pastor, y las ovejas del rebaño serán disparcidas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandaleceré. Entonces Pedro, que era un hombre muy rápido en hablar, muy rápido en pensar, cuando escuchó que Jesucristo estaba diciendo que ellos iban a irse y lo iban a dejar botado, Pedro dijo: yo nunca voy a hacer eso. Yo voy a morir por ti, voy a sacar espada, voy a cortar cabeza, yo voy a hacer todo lo que yo tenga que hacer. Yo nunca voy a hacer eso. Eso fue lo que Pedro dijo. Cuando vas al capítulo 26, versículos 34 y 35, Jesús sigue hablándole. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces, Pedro, cuando Cristo le dijo: tú me vas a negar 3 veces, Pedro dijo: nunca jamás. Yo moriré por ti, yo haré todo por ti. Tú eres mi Señor, tú eres mi jefe, tú eres mi líder. Yo jamás voy a sufrir por ti. Y cuando Pedro es confrontado por Jesús, su actitud es: estás equivocado. Y los demás discípulos también dijeron lo mismo. Pero Jesús le dice: vas a fallarme. Y cuando seguimos leyendo la historia, que seguimos en el proceso de la narrativa de la historia, Mateo empieza a hablar cosas que una sociedad de honor no eran aceptadas para un grupo de personas. Mateo te dice que Cristo confrontó a Pedro y le dijo: tú me vas a negar. Ahora, yo quiero que comprendan que la traición en las sociedades de honor era algo que no era perdonable. Una traición era algo que te expulsaba de la sociedad, no te permitía estar en la sociedad. Y esto es algo lo que está pasando con Jesús. Y Mateo, el escritor bíblico, sin pensarlo 2 veces, no empieza a darle bonitos pliegues a la historia. Mateo no escribe: y estaba Jesucristo comiendo con sus discípulos y en medio de la comida Jesucristo le dijo: estoy tan contento que ustedes van a morir conmigo y van a sufrir conmigo. Y los discípulos dijeron en la historia: sí, Señor, hasta con la muerte iremos. No te preocupes, que vamos a hacer todo contigo. Y Jesucristo le dijo en la historia: qué bueno que ustedes son fieles a mí. Eso es lo que Mateo te dice. Mateo te dice que la conversación fue difícil, fue dura y que fue mala, no fue una buena conversación. Y que ellos opusieron a lo que Jesucristo estaba diciéndoles y que ellos negaron lo que Jesucristo estaba diciendo. Entonces, Mateo, cuando empieza a contar las historias, tenemos que saber que él estaba en esa reunión porque era parte de los 12. Quiere decir que él es un testigo ocular y también auditivo. Él escuchó, un testigo en participación porque participó, y un testigo ocular y auditivo. Entonces, él, pudiendo editar la historia en el mensaje y hacerlos ver como que ellos eran perfectos, decide escribir las cosas que a ellos les manchaba su testimonio. Esto para mí es importante, porque eso me deja saber que ellos estaban escribiendo la verdad y no la mentira. Versículos 36 al 38. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Entonces Jesús se lleva a Pedro, se lleva a 2 más de sus discípulos y le hace una simple petición: oren conmigo, porque estoy muy triste. Me van a traicionar hoy, voy a morir, la cosa se va a poner fea, necesito apoyo, oren conmigo. Versículos 40.
Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Vuelvo otra vez al mismo concepto. Si Mateo hubiera querido hacerlos a ellos verse bien, hubiera escrito: y Jesucristo le dijo: oren conmigo. Y Pedro se arrodilló y fervorientemente, con mucho fervor, clamó por una hora por Jesús. Hubiera dicho, y los dos otros discípulos que estaban orando ahí empezaron a llorar ante la presencia del Padre por la misericordia y el amor que sentían por Jesús. Pero eso no es lo que Mateo escribe. Mateo escribe: los tres tipos se quedaron dormidos. En el momento más difícil, el momento necesitaba que ustedes estuvieran con Jesús, se quedaron dormidos. Entonces, para mí como estudioso de las Escrituras, esto es una buena señal. Porque no está manipulando el texto para crear una idiosincrasia falsa de las personas. A mí me preocupa cuando las congregaciones idealizan a los líderes, sean hombres o mujeres. Hazme un favor, no nos idealices, no somos perfectos. Hazme un favor, no pienses que somos ídolos, porque el día que tú hagas eso nos batan a nosotros del cielo si lo aceptamos. Hazme un favor, comprende que las mismas tentaciones que tú tienes las tenemos nosotros que liderizamos también. No nos estés idealizando. Las mismas pasiones que tú tienes, muchos de nosotros las tenemos. La diferencia es o que la estamos luchando, o que la hemos vencido, o que simplemente estamos en proceso de terminarlas. A lo mejor tú no has hecho eso. A lo mejor te das riendas sueltas a tus pasiones. Pero no podemos nosotros hablar sobre nuestras historias de la manera contraria que la Biblia habló de las historias de las personas. Entonces, si tú piensas que Moisés Bejarano, que es uno de los pastores aquí, es el tipo más perfecto del mundo, tú tienes que hablar con mi esposa. Habla con mis hijas. Y te van a hablar una cantidad de errores que yo cometo como hombre, como esposo, como papá, como persona, como todos los demás. Pero no me mires así, que tú eres igual o peor que yo. O sea, me miras con una cara como, ay, míralo ahí montado predicando, qué horrible. O sea, vamos a hablar las cosas como son. Aquí todo el mundo es pecador. ¿Okay? Aquí nadie es pepita de oro. Ni diamantico tampoco. Aquí todos somos pecadores, redimidos por Cristo, eso sí. Y en un proceso de transformación por el Espíritu Santo mucho mejor. Vamos al versículo 56, Mateo 26. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras por los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Esto es increíble porque los tipos están diciendo: no te vamos a fallar, vamos a estar contigo. ¿Qué cree Mateo? Dijimos esto y no lo hicimos, nos fuimos corriendo. Y Mateo dice que se escondieron en una casa y se encerraron. Horrible, horrible, una falla pero terrible, terrible. Versículo 26, capítulo 26, 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí también: este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Vamos entonces al tópico aquí. Ahora Jesucristo le anuncia a Pedro y el texto no toma límite de decir lo que pasó. Mateo pudo haber escrito: y Pedro fue interrogado por 3 personas y Pedro dijo: sí lo conozco. Estoy dispuesto a morir por él. Y dijeron: wow, qué valor, vamos a dejarlo vivo. Mateo no escribió eso. Mateo te narra a ti como 3 veces Pedro niega a Jesucristo. Y una de las que a mí me llama mucho la atención, y si lo lees en el griego, que es el idioma que fue escrito esto, es un poquito más explícito. Porque en el griego te dice que era una joven sierva, es una joven esclava. ¿Por qué te digo que esto es importante? Por la siguiente razón. Desgraciadamente, en la época de Jesús, en la comunidad y en la sociedad, las mujeres no tenían autoridad de testimonio. Una esclava no podía testificar ni tenía ningún tipo de poder
contra un hombre. Y esta jovencita se le acerca a Pedro, es esclava, mujer, joven. Y le dice a Pedro, oye chico, vale, ¿tú estabas con Jesús? Y Pedro dice, claro que no, que no. Que Mateo haya escrito eso en el libro me da a mí una evidencia de que Mateo no está cambiando las cosas, sino que está diciendo de una forma tan clara que permite que el lector sepa las caídas. Y para usted que hoy en día, gracias a Dios, las mujeres son iguales que los hombres, porque siempre lo han sido, jamás han sido inferiores a los hombres, jamás lo serán. De hecho, me atrevo a decir que hasta muchas veces son mucho más inteligentes que nosotros en todas las áreas, porque para tratar contigo hay que ser inteligente. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar las cosas como son. Que Mateo escriba literalmente que una jovencita esclava en una sociedad donde los hombres no le dan importancia al testimonio de la mujer y que Pedro, o sea, esto es una humillación y Mateo lo pone en el texto. Entonces, a mí esto me alegra cuando yo leo el texto, porque yo puedo saber de aquí no hay una manipulación controladora para que todos nosotros nos convertamos entonces en seguidores tontos de una mentira. Sino que aquí hay un asunto que sin importar lo que haya ocurrido, se va a decir. Cuando sigues leyendo la historia, tú vas a encontrar otros tipos de cosas, por lo menos. Vamos a Mateo capítulo 28, versículo 1. Dice, pasado el día de reposo, ya había muerto Jesús. Al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Cuál sepulcro? El que habían puesto a Jesucristo. Ahora, ¿qué le dije yo a ustedes en cuanto a las mujeres? Que a las mujeres no se les aceptaba ¿qué? Su testimonio. Ahora, ¿quién dice Mateo, Juan, Lucas y Marcos que fueron las primeras que iban a Jesucristo a resucitar? Mujeres. No los hombres, porque los hombres estaban asustados, escondidos. Las mujeres estaban yendo a cuidar el cuerpo. Y Mateo no te escribe el primer día de la semana después de Jesucristo haber sido enterrado y pasado por este proceso, nosotros tuvimos la decisión de simplemente agarrar y ir a la tumba a estar con Jesús. Nosotros los hombres lo hicimos. No hizo eso. Mateo te escribe María Magdalena. ¿Quién es María Magdalena? Una mujer. ¿Qué hizo Jesucristo con María Magdalena? La liberó. ¿En qué manera? Ella está endemoniada. ¿Qué hizo Jesucristo? Echó fuera a los demonios. Entonces, ¿quién va a creer el testimonio de una mujer que estaba endemoniada? ¿Y quién va a creer de una mujer que ni siquiera se dice cuál María era? Pero Mateo, sin pensarlo dos veces, te dice, las mujeres fueron los primeros que lo vieron y fueron las primeros que testificaron que Jesucristo había resucitado. Entonces, para mí como estudioso de la Biblia, yo leo eso y digo, wow, qué increíble. El tipo no está escatimando nada, está diciendo las cosas tal cual como salen. Sin tratar de manipular, sin tratar de nada. Y cuando sigue diciendo entonces, te lanza una que es peor. Y me encanta esta, es uno de mis textos favoritos cuando yo estudio ese tipo de cosas. ¿Por qué? Pues dice Mateo 28, 16 y 17. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos, léalo conmigo. Si yo quiero convencer a la gente, ¿usted cree que yo voy a escribir que algunos dudaron? No, yo escribo sencillamente algo así. Cuando todos los vimos, caímos tirados a sus pies y nos postramos a adorarlo. Y todos creímos porque sabíamos cuál era la verdad. Pero eso es lo que Mateo escribe. Mateo te deja saber que en medio de la resurrección de Jesús, aún los que lo habían visto resucitar, habían unos que dudaron. Entonces yo leo esto y digo, wow, esto es increíble. A este tipo no le importa un pepino lo que la gente piensa. Él va a escribir lo que él cree que es verdad y lo que él ha escuchado que es verdad. Y lo va a hacer de una forma que te permite a ti saber que las cosas... Mire, a mí me encanta eso en la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando vas al Antiguo Testamento y lees la historia de Abraham, Dios mío, la historia de Abraham es un desastre. ¿Me entiendes? Es un desastre. Y la Biblia te la presenta así, bla, 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 bla. Crudísima la historia de Abraham en la Biblia. Vas a la historia de David, el rey David, el gran rey David. Ese tipo tiene un desastre. En un momento le gustó una mujer que no era para él. Por él estaba casado. Bueno, tenía muchas mujeres, desgraciadamente. Pero este hombre estaba casado con una mujer, un hombre llamado Urias el Heteo. Y le gustó la mujer de Urias el Heteo. Y la mandó a buscar. Y en mi opinión hubo abuso de poder y se acostó con ella. Y después la mujer dice, mira, estoy preñada, ¿qué voy a hacer? Vale, que yo estoy casada. Y dice, no ha pasado nada, mándame a buscar a Urias el Heteo. Lo manda a buscar y dice, vete a acostar con tu mujer. Y Urias no lo hizo. Y el tipo dijo, yo no puedo acostarme con mi mujer cuando mis hermanos están peleando en la batalla. Y así lo hizo por varios días y Urias no quiso. Entonces David dijo, ok, ven acá, te mandé una carta. Lleva esta carta a la batalla. Y la carta decía, ponga a Urias al frente para que lo maten. Y la Biblia te lo narra.
no anda con mucho tapujo. De frente te lo dice. Pablito, el gran apóstol Pablo, que escribió 13 libros del Nuevo Testamento, se cayó a golpes con Bernabé, otro apóstol que Dios había enviado y los había unificado a ellos. Pablito se encuentra con Pedro y se cae a golpes con Pedro, porque Pedro estaba siendo un hipócrita. Con los judíos andaba muy bien y con los que no eran judíos los maltrataba cuando los judíos llegaban. Y Pablo le dice: chico, ¿pero qué te pasa, vale? ¿Cuál es tu problema? Si tú vives como gentil, como con los judíos cuando no estás con los judíos. Y Pablo andaba peleando ahí por aquí, pum, pim, pam, pam. Y la verdad te lo dice. Entonces, para mí como estudioso bíblico, comprendiendo los sistemas culturales de la época y comprendiendo todo lo que se mueve alrededor de las épocas, te puedo decir que esto es muy importante dentro del texto. Porque no me está tratando de manipular. Cuando yo leo un texto donde todo es muy bonito, color de rosa y pintado, yo digo, X con esto no es verdadero. Yo tengo que leer muchas cosas. Y cuando estoy leyendo, yo soy como un asunto ya como que esto huele falso, ¿vale? Esto huele feo, ¿vale? No buscaban promover agendas. Y lo que hacían era realmente presentarnos lo que ellos consideraban que era verdad. ¿Tú quieres ver lo cruda que es la historia bíblica? Ok, llega a tu casa esta semana y te vas a leer Jueces capítulo 18 al capítulo 20. Ahí puse 19, pero este es el capítulo 18. ¿Tú quieres lo crudo que es la Biblia? Léete Génesis 37 en adelante. Ahí tú vas a ver que toda la gente que tú andas diciendo, el gran fulanito, cuando tú lees la historia dices, wow, no era tan grande como yo pensaba. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Entonces, todo esto para mí son evidencias internas de que el escritor no está tratando de manipular al oyente, sino que está escribiendo lo que él piensa que es verdad. Entonces, esto me lleva a mí a 3 puntos. Mi primer punto de hoy es, la Biblia es para personas como tú y yo. ¿A qué me refiero? Personas imperfectas. Ya lo dije, aquí ninguno es perfecto, jamás lo vas a hacer. Y la Biblia fue escrita por personas imperfectas, para personas imperfectas, inspirados por el Dios perfecto. Inspirados por el Dios perfecto para que personas imperfectas como nosotros lográramos tener la verdad de Dios con una transformación de vida. Y a mí esto me encanta, me encanta, me encanta. Porque Dios escribió las Escrituras por personas como tú y yo. Porque es el tratado de Dios con la humanidad para hablarnos del mensaje del amor de Dios para salvar al mundo, a la humanidad. Por eso tenía que ser escrito por personas imperfectas, porque era para lectores imperfectos. Y esto a mí me ayuda porque cómo Dios trabaja con los problemas con las viudas, con los huérfanos, con los inmigrantes, con personas imperfectas. ¿Quiénes dirigen las iglesias? Personas imperfectas. ¿Quiénes trabajan con asuntos de problemas de justicia bíblica? Personas imperfectas, porque se lo dije el miércoles y se los voy a decir hoy. La justicia social no es el modelo de Dios bíblico. La justicia social cambia de sociedad, de época y de idiosincrasia. Pero la justicia bíblica es la justicia de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso no cambia nunca. Entonces tenga cuidado con conceptos de justicia social. Métase en la justicia de Jesús, la justicia bíblica. Entonces, todas estas cosas pasan. A mí me encanta como la Biblia habla, por lo menos el apóstol Santiago. Dice en el capítulo 5, versículo 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Entonces la Biblia me dice a mí que Elías era un hombre como yo. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10, Pablo le escribe a la iglesia: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Wow, aquí hay muchos que no van a entrar ya. Ni estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, y estos erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor, de nuestro Dios. Entonces Pablo te está diciendo a la gente que ustedes tenían historias vergonzosas. Te hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes fueron tentados esta semana? No levante la mano, quédese la mano abajo. ¿Cuántos de ustedes cayeron? No levante la mano para este tampoco. ¿Cuántos de ustedes cayeron en la tentación esta semana? ¿Cuántos de ustedes están a punto de caer en la tentación? A lo mejor hoy después de este mensaje no caes en tentación. A mí me encanta leer esto. La gente tiene un concepto de que es como que todo es mecánico, así, una cosa. Y no es así.
Este es el libro más divino y más humano que existe. Así como Cristo es Dios humanado. La Biblia es el libro más divino y el libro más humano también que existe. Que se relaciona conmigo en mi humanidad para llevarme a lo divino. Y yo tengo que comprender esto. Entonces, yo puedo saber y decirte ahora que la Biblia tiene muchas contradicciones en sus copias. Eso no es mentira. Pastor, usted es un hereje. Bienvenido al grupo de los que piensan que yo soy un hereje. Haz línea para que me insultes. No ha pasado nada. Hay en las copias bíblicas que se hicieron al principio, no los originales. Los originales son distintos. Los originales fue Dios inspirando a las personas. Pero las copias bíblicas, ¿por qué? Porque hoy en día usted tiene fax, tiene PDF, tiene emails, tiene cámaras, tiene fotocopiadoras. Usted puede mandar impresoras, imprimir. En aquella época no, en aquella época el papel era caro, la tinta era caro, todo era caro. Y las personas estas hicieron una línea de copistas y empezaron a copiar. Y vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Pero te puedo decir de que en el Antiguo Testamento hay casos donde hay fechas diferentes en dos libros del mismo suceso. Hay casos en el Antiguo Testamento donde hay contradicciones y detalles. Vamos a una contradicción en el Nuevo Testamento que es muy famosa de paso. Es en Mateo capítulo 28, versículo 2. Mira lo que dice. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y removió la piedra y se sentó sobre ella. Pero cuando vas a Juan capítulo 20, versículos 11 al 12 dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Entonces tú escuchas esto, vas a TikTok, vas a YouTube, vas a Instagram, al mismo Facebook, te metes en Google y de repente salía hablando y diciendo, ves, los tipos estaban equivocados, no pueden seguir sus historias juntas. Mateo te dice que era un ángel, Juan te dice que eran dos ángeles. Entonces la pregunta es, ¿eran un ángel o eran dos ángeles? Y tú lo lees o ves el video y después terminas. Yo no sé si puedo creer que Cristo resucitó de la muerte. Yo no puedo creer esto. Hay un error aquí. ¿Qué voy a hacer? Todo el mensaje se perdió por esto que está escrito aquí. ¿Qué va a pasar conmigo? Déjame decirte algo. He tenido el privilegio de tener amigos detectives. Y te puedo decir que también he tenido el privilegio de pastorear a muchos detectives. Y una de las cosas, porque a mí me encanta todo lo que es investigación, una de las cosas que a veces ellos me han presentado es que cuando tú agarras a todos los testigos oculares, siempre los separan primero que nada. Ellos nunca te ponen los testigos oculares en el mismo cuarto a hablar. Siempre lo hacen separado al principio. Si en la narrativa las historias son totalmente exactas, hay un problema. ¿Me explico o no me explico? Tiene que haber discrepancias en las narrativas. Entonces, eso me llama al segundo punto. Las contradicciones son evidencias de la verdad. ¿Por qué digo esto? Porque si tú agarras, vamos al caso, mire, un momento que pasó algo y yo fui testigo ocular. Y yo fui y hablé y yo dije todo lo que tenía que decir. Pero llegó dos testigos más y dieron detalles que yo no me di cuenta. Entonces, yo mentí. Yo dije la verdad. Entonces, ¿qué? ¿Ellos mintieron? Ellos dijeron la verdad. Pero como cuando tú estás en una situación, tú ves diferentes perspectivas y vas a contar las cosas con lo que a ti se te hace más importante. Los detectives te agarran y dicen, perfecto, te dije esto, te dije, vamos a amarrarlas todas. Aquí hay coherencia, aquí hay unas cuantas discrepancias. ¿Cuál es la realidad? Esta es la línea, por aquí nos vamos. El hecho de que Juan y Mateo te hayan escrito uno o dos ángeles y esto un ángel, para mí es una evidencia de verdad. Por eso quiere decir que Mateo no le dijo a Juancito, mira Juancito, vamos a agarrar el asunto bien. Tú no vas a escribir que fueron dos ángeles, ¿viste? Tú vas a decir que fue uno solo, porque después yo quedo como mentiroso. Y yo no acá mentiroso. Eso no fue lo que pasó ahí. Mateo nunca dijo que no habían dos ángeles. Mateo dijo que un ángel removió la piedra. Juan nunca dijo quién removió la piedra. ¿Me explico? Entonces, cuando yo leo los evangelios, que son 4 evangelios, cada evangelio va complementando al otro. Y tengo que comprender algo más. Hay 3 evangelios que son Lucas, Mateo y Marcos, que son muy parecidos. Pero Juan es el evangelio que totalmente diferente.
pero todos tienen el mismo mensaje. Cristo murió por nosotros, resucitó de la muerte y viene de nuevo. Ese mensaje nunca se pierde. Entonces yo tengo que comprender esto, que estas evidencias dentro del texto para mí son muy importantes porque me permite saber cuál es la verdad. Entonces Dios siempre toma aparentes contradicciones y las hace evidencia de poder y su verdad. Esto para mí es importante. Cuando tú vas a Hechos capítulo 4, versículos 2 al 13, hay una contradicción también. ¿Por qué? Porque dice, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo de nuevo que Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pies con ellos, no podían decir nada contra ellos. ¿Por qué? Porque aquí te dice que ellos estaban dispuestos a morir por Cristo, literalmente. Pero 50 días antes o 60 días antes, los tipos estaban escondidos en una casa asustados. Las mismas contradicciones que tú tienes en tu vida, las tenían ellos también. Y no me vas a decir que tú no estés contradicciones. Porque si tú te pones a pensar en tu pasado era un desastre igualito como el mío. Mira la contradicción que es. Todo el mundo decía que no ibas a servir para nada y mira cómo Dios te está haciendo. Mira la contradicción que es. Todo el mundo pensaba que tú no ibas a alcanzar nada. Todo el mundo pensaba que no lo ibas a hacer. Todo el mundo pensaba que las drogas te iban a encontrar muerto en un carro con una sobredosis. Todo el mundo pensaba que tu problema de infidelidad nunca iba a ser sanado. Y Dios hasta aquí te ha traído. Eres una contradicción ambulante. Pero una contradicción que Dios toma tu contradicción y en la cruz del Calvario la crucifica y la hace verdad. A través de su palabra que te transforma. Yo tengo que comprender esto. ¿Me estoy explicando hoy, sí o no? Entonces, cuando yo sigo leyendo esto, entonces me lleva a la parte más peligrosa del mensaje de hoy. Y la más difícil. Las limitaciones de la época los llevó a resguardar el mensaje. Y tú dices, pero ¿por qué esto es peligroso? ¿Por qué esto es difícil? Te voy a decir por qué. Porque como no existía ningún tipo de herramienta tecnológica, sino solamente pluma o con tinta y papiro, que era el papel que existía, de paso súper caro el papiro en esa época, esta gente crearon copistas. Te voy a decir algo. Nosotros tenemos hasta el día de hoy 5,800 copias de los 27 libros del Nuevo Testamento. No existe ningún escrito de la antigüedad que tenga tantas copias. Los que más tienen 13, 15 copias. Nosotros tenemos 5,800 copias. Para ti eso no es nada vendida. Le aprietas al botoncito y salen 5,800. Pero una época donde hacer una copia de la Biblia implicaba papel costoso, tinta costosa, que te podían matar. Y a tener un sistema, los tipos se lavaban las manos constantemente. Y si cometían un error y no se daban cuenta, seguían escribiendo. Pero si cometía un error y se daban cuenta, agarraban el libro, lo enrollaban, lo ponían en una vasija. Por eso es que en los años 40, en las cuevas de Qumran, se encontraron rollos de los que nosotros tenemos hoy en día y son exactos a lo que nosotros tenemos. Por eso es que no hace mucho, hace como 2 o 3 años atrás, encontraron un capítulo entero del libro de Ezequiel y perfecto, es una cosa idéntica a lo que nosotros tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque los copistas empezaron a hacer su trabajo y copiaban y copiaban. Ahora, lo que ellos copiaban, su material, ¿era lo que Dios inspiró? No, eran las copias de lo que Dios inspiró. Entonces, la iglesia formuló una doctrina, la doctrina de la inerrancia de las escrituras. Ahora usted ve todos los concilios y todas las denominaciones cristianas y te dicen que la escritura no tiene error en su estado original. Y es correcto. ¿Por qué? Porque la gente empezó a decir, bueno, es que para creer la Biblia en todo no puede tener ni un solo problema de escritura. Tiene que ser perfecta. Déjeme decirle algo. Esa maldición se llama el método crítico científico. ¿De dónde nace el método crítico científico? De Europa. ¿De dónde nace? De una crítica constante a todo. Cuando la Biblia fue escrito, el método crítico científico no existía. A los escritores bíblicos le importaba un pepino lo que pensaban los críticos de ellos. Porque si hubiera sido así, no te hubiera escrito que las mujeres fueron las primeras que vieron a Jesucristo resucitar. ¿Sí me explico o no me explico? Entonces la gente llega y te dice, no, la Biblia, la Reina Valera, la única santa y verdadera Biblia. Y los gringos, la King James, la única y verdadera Biblia. Señores, la King James es una traducción de los originales. La Reina Valera es una traducción de los originales. Los originales fueron escritos y las copias se hicieron. Nosotros sabemos que para el año 300 existía la copia de los libros de Pablo
en la parte de Turquía. Y sabemos también que para el año 200 existían los originales del libro de Juan en Éfeso. Eso sabemos nosotros. Y te puedo decir algo. Te puedo decir de que los copistas hicieron lo mejor que ellos pudieron. Y hay un ejemplo que es muy importante y lo voy a tirar hoy. Porque en 2 de Reyes capítulo 8 versículo 26 te dice: de 22 años era Ocosías, iba a decir Osoquías, pero ese nombre no existe. Ocosías, cuando comenzó a reinar. ¿De cuántos años era? ¿De cuántos? 22 años. Vamos a 2 de Crónicas, que era el otra parte, porque Reyes era escrito por una parte de la división del pueblo de Israel y Crónicas era escrito por otra parte de la división del pueblo de Israel, que se hizo en norte y sur. Entonces, en 2 de Crónicas, capítulo 22, te dice: cuando Ocosías comenzó a reinar, era de... Oh, wow, estamos hablando de más de 20 años de diferencia, de error. ¿Qué pasó aquí? No puedo creer más en que Cristo resucitó porque esto está escrito. Ay, Dios mío, perdí la salvación. Por favor, en serio. Déjame explicarte algo. Hace unos meses atrás yo tuve el privilegio de sacar mi primer curso de 4 de lo que es traducción de la Biblia al hebreo. Ahí, una de las cosas que yo aprendí es que es muy fácil cometer un error de traducción. Te voy a decir por qué. Arba es la palabra 4 en hebreo. Diga conmigo arba. ¿Cómo cree usted que se dice 40 en hebreo? Arbaim. Lo único que le añade son 3 letras más y es plural. Y ese plural significa 40. Hay varios textos en la Biblia donde no saben cómo traducirlo, si 4 o 40, porque lo que están haciendo son copias de los que son copias. Y cuando lo leen dicen: oye, ¿son 40 o son 4? En los años 1600 se reunió lo que se llamaba como el Textus Receptus, que eran todas las copias de todos los copistas de todas las partes del mundo, y se hizo una sola copia. Hoy en día, gracias a los escolares que nosotros tenemos, no cristianos y cristianos, nosotros tenemos el texto más fidedigno de los originales. Se lo digo de antemano ya. Y te voy a dar un ejemplo, porque este tipo de cosas yo tengo que comprenderlas. Al tú pasar por este tipo de conflictos, no te haces la pregunta si el mensaje de la Biblia puede realmente ser correcto o no. Porque la gente siempre anda dudando si es correcto o no es correcto. Te doy un ejemplo. ¿Hoy es el día de qué? Entonces llego yo y escribo una tarjeta para mi madrecita querida del alma. Y le escribo: feliz. ¿Feliz se escribe con S o con Z? Ahí está, no, feliz. Día se escribe con acento en la I y sin H, ¿verdad? Pero como yo estoy luchando para escribir, yo escribo feliz día sin acento y con H. De lo matre. Y yo te lo entrego. ¿Tú entiendes el mensaje, sí o no? ¿Verdad que sí lo entiendes? ¿Se pierde el mensaje porque yo escriba feliz día de lo matre? No. Ahora, si cuando tú abres la tarjeta te encuentras con algo, vayan a la otra gráfica, con 200 hojas de regalo, tú me vas a llamar a mí para decirme: mira, mi hijo, yo no puedo aceptar esto porque esto está mal escrito, este mensaje está mal, yo no puedo aceptar eso de tu parte. Oye, si tú haces eso, por favor, dile a tu hijo que me llame a mí, que yo sí le acepto los $200. No ha pasado nada. Yo tengo que entender que hay cosas a veces donde puede ser que haya un problema con la escritura, pero el mensaje no cambia. ¿Tú crees que una gente copiando en guerra no va a cometer errores? ¿Tú crees que una gente que están copiando, enrollando y los están matando no va a cometer errores? Lea cómo esta gente hacía el trabajo y vas a decir: Dios mío, es un milagro que tengamos la Biblia hoy en día. Increíble que tenemos 5,800 copias de los originales del Nuevo Testamento, y eso sin mencionar las miles de copias que fueron destruidas. No existe ningún libro a nivel mundial que tenga la misma calidad de eficiencia que tiene la Biblia. No existe ningún libro a nivel mundial donde una persona que la estudia a plenitud pueda decir: el mensaje ha sido adulterado. Feliz día de la madre a todas las mujeres que están aquí. Disfruten sus $200 porque el mensaje es el mismo. Te aman y te quieren dar dinero. El mensaje de la cruz es el mismo. Jesús murió por nosotros. Mira, Juan dijo que había sido 2 ángeles. Mateo no habló de un segundo ángel, pero tampoco negó un segundo ángel. Pero los dos dijeron lo mismo. Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Los dos lo dijeron.
De hecho, los 4 lo dijeron. De hecho, toda la Biblia lo dice. Segundo, al tercer día, la tumba vio la gloria del Hijo de Dios resucitar. Tercero, el Hijo se les presentó a las mujeres primero, a los hombres después. Estuvo con ellos como 40 días caminando, comiendo, haciendo de todo. El hombre ascendió a la presencia de Dios Padre. Y mi parte favorita, que todo el mundo dice, eso no va a pasar. Sí va a pasar. Viene de nuevo. El mensaje no ha cambiado. El mensaje no va a cambiar. Me importa lo que digan los de TikTok. Me importa lo que diga YouTube. O el académico Google. Me importa. La palabra de Dios por miles de años se ha mantenido firme. Pero la sociedad sigue sacando conceptitos raros. Conceptos de justicia raros. Y todo va cambiando y la modernidad nos lleva a ser mejores, mejores, mejores. Y hay más discriminación, más racismo y más todas las cosas. Pero tenemos la ilusión de que las cosas son mejores. Pero en la verdad bíblica, el mensaje nunca cambia. Tú tienes la libertad hoy de escoger a quién tú le crees. ¿Al mensaje de Dios o al mensaje que no es de Dios? Te invito a estar en pie hoy. Quiero invitarte a que si tú no conoces a Jesús como Salvador hoy, que tomes la mejor de las decisiones en tu vida. La decisión de darte a Jesús. La decisión de entregarte a Él. La decisión de venir a su presencia y decirle, Señor, me entrego por completo a ti. Si tú quieres recibir a Jesús hoy, con el mensaje que no cambia, yo te invito a que donde estás, cierres tus ojos y inclines tu cabeza. Y te voy a invitar a que ores conmigo esta simple oración. Si no estás viendo en línea y puedes cerrar tus ojos, ciérralos. Si no los puedes cerrar, no los cierres, por favor. Pero ora conmigo esta simple oración. Padre, te entrego mi corazón. Te doy mi vida. Gracias porque Jesús murió por mí en la cruz de Calvario. Y gracias porque murió para traer vida y vida eterna. Perdona mis pecados. Te confieso como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.